Muy buenos días, queridos hermanos, que en esta mañana la bendita presencia de Dios nos ministre en nuestro corazón. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial y pedimos al Espíritu Santo que ministre en nuestro corazón en esta mañana, y le damos las gracias diciéndole: Señor, gracias por tu paciencia, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad. Bendito Espíritu Santo, en esta mañana toma control sobre nosotros. Que en esta mañana el corazón de tus hijos, mi corazón, sean ministrados por tu palabra, sean ministrados por tu presencia, Señor, y que una palabra nos impulse a seguir hacia adelante. El propósito de este programa, hermano, es que nosotros tengamos una manera de volvernos al Señor, volvernos a su Santo Espíritu, que nuestro corazón vuelva a casa, nos reconciliemos, estemos a cuentas para con Dios. Es el propósito de ayudar al que necesita una palabra, de ayudar a aquel que, hermano, algo le está estorbando en su vida, y poder ayudarlo en su entendimiento de que en Dios todavía hay tiempo, de que todavía en Dios hay que correr a la misericordia, que hay que correr al perdón, que hay que correr a ponerse a cuentas. Pronto nuestro Señor Jesucristo viene por su pueblo. Pronto mi Señor Jesucristo viene por un pueblo consagrado, un pueblo santo, un pueblo que realmente, hermano, le busca, realmente anhela y desea hacer su voluntad. Pero que en ese tiempo, hermano, habrá muchos obstáculos, habrá muchas cosas que el hombre, hermano, que al hombre el diablo se va a levantar contra el pueblo de Dios. Buscará siempre la manera de atacarlo. Buscará siempre la manera de destruirlo. Buscará siempre la manera de desviarlo. Satanás, que el Señor lo reprenda, estará luchando, hermano, con tal de que el pueblo de Dios, los hombres del mundo, no se desvíen del propósito divino. Que en realidad no alcancen, que se pierda, que Dios derrame sobre el mismo pueblo a quien ama, que compró con su sangre, hermano, sufra las consecuencias de su rebelión, de su desobediencia, de su pecado hacia Él. Pero grande es la misericordia de Dios, hermano, que está siempre en nosotros. Grande es la misericordia. Por eso alabamos y adoramos y exaltamos a Dios por su misericordia. Si algo tenemos que ser agradecidos con Dios todos los días, es su misericordia. Porque la misericordia de Dios es darnos lo que no merecemos. La misericordia de Dios es un manto cuando sobre nuestra vida, de tal manera que nos protege, nos ayuda en su ira, en su enojo, no sea derramada para no ser destruidos de un solo tajo. Gracias a su misericordia estamos vivos hoy. Por eso es importante darle gracias a Dios, hermano, porque en veces somos insensatos, somos rebeldes, y Dios no nos ha pagado según nuestras obras. Dios no nos ha pagado según nuestro comportamiento, ha tenido paciencia para con nosotros. Por eso quiero hablarles un poquito en esta mañana de la importancia, querido hermano, en el tiempo en que estamos. Estamos viviendo tiempos de mucha incredulidad, tiempos, hermanos, donde el Señor está hablando todos los días a su pueblo. Todos los días Él está enviando profetas a que se vuelvan a Él. Dios está hablando todos los días, amonestándonos cada mañana. Desde la mañana hasta el atardecer, hasta el anochecer, Dios está hablándonos todos los días. Está ministrando nuestro corazón, hermano, hablándonos que de todo corazón nos volvamos a Él. Todos los días Él se levanta. Él no descansa, querido hermano, al estar hablando a su pueblo. Sabe que es poco el tiempo que tenemos para hablar de Él. Sabe que tenemos poco tiempo, hermano, para estar sacando a su pueblo. Él sabe todas estas cosas. Hay un pueblo, hermano, que se ha enaltecido. Hay un pueblo que se ha engrandecido. Hay un pueblo, hermano, que está perdiendo la credibilidad en Él. Hay un pueblo que no le busca. Hay un pueblo, hermano, que
que su deseo no es él. El hombre está más preocupado por su vida que la vida de Cristo. Pidiéndole al Señor en esta mañana una palabra. Puso mi corazón, hermano, sobre la vida de Natanael. En el libro de Juan, pidiéndole a Dios una palabra, en el libro de Juan 1:43 dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, dice, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, y el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Vean que Natanael lo reconoce como rey. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto es interesante porque Natanael dice que llega a exaltar el nombre del Señor al reconocer, y le digo: tú eres el Rey de Israel. Vio cómo descendían los ángeles, descendían sobre de él y lo exaltaban como rey. Mira, hermano, Natanael llegó a exaltar el nombre del Señor llamándolo rey. Hoy, hermano, todos los días Dios está hablándonos. Todos los días Él está hablando, hermano, de tal manera y amonestándonos cada mañana, cada tarde, cada noche, que los hombres se vuelvan a Él. Es interesante porque en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas 24, versículo 17, yo por eso creo, hermano, que no todos los hombres, o sea, no toda la gente que usted vea en las redes sociales y se levanta, hermano, tenga que ver con el mensaje de la prosperidad, tenga que ver con el mensaje de las sanidades, la profecía, hermano, tenga que ver con las finanzas. No, Dios también está exhortando, usando a muchos ministros, realmente ministros, hermano, hablándoles que se vuelvan a Él. Pero es importante entender que en este tiempo el diablo se va a levantar, Satanás se va a levantar contra su pueblo. Segunda de Crónicas 24, versículo 17 dice: muerto Jodaida, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencias al rey. Y el rey los oyó, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Mira, hermano, es interesante que cuando muere Joaida, hermano, dice que los príncipes ofrecieron obediencia al rey más que a la casa de Dios, más que a la ley de Dios, más que a los mandamientos de Dios. Estamos en un tiempo tan, increíble, hermano. Yo me asombro cada día. Y la importancia, hermano, realmente de entender el propósito divino. Cada día siento que, hermano, yo estoy en desacuerdo con eso, decir que entre más sepamos, hermano, menos entendemos las cosas.
como aquel dijo, verá, yo solo sé que no sé nada, hermano, pero yo estoy seguro que yo esto lo tomo diferente al decir que entre más sabemos, más entendemos qué tan pecadores somos. Más entendemos, entre más sabemos, sabemos qué tan mal estamos. Sabemos qué tan torcido estamos. Sabemos qué tan pecador somos, tan mucha rebeldía, tan muchas fallas en nuestra vida. Eso nos lleva al conocimiento. Eso lo dijo Pablo. Si no fuera por el conocimiento, dice, no hubiera entendido que la avaricia era pecado. ¿Qué nos hace entender que hay pecado en nosotros? ¿Qué nos hace entender que somos hombres inmerecidos de su gracia, de su misericordia todos los días? El pecado. El pecado, querido hermano. De hecho, le puse por título, el pecado y la gracia de Dios no tiene comparación. Porque dice aquí, hermano, de que ellos, de que estos hombres ofrecieron obediencia al rey, más que a la casa de Dios, que tiene que ver con las leyes, y sirvieron a Acera y a sus imágenes esculpidas. Entonces la ira vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado, y les envió profeta para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron. Dicen, mas ellos no escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiadas, hermano, y puesto en pie donde estaba en el alto, en el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantan los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, no les vendrá ningún bien por ellos. No van a recibir ningún bien, les va a ir mal. Porque por haber dejado a Jehová, él también los abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Por eso hoy estamos enfrentando, hermano, el decir las cosas de Dios solamente es sinónimo de problema. Es sinónimo de que seamos apedreados, destruidos, como en el caso de hermano de Moisés, que el pueblo lo quería matar. Aborrecía la enseñanza de Moisés, hermano, les caía mal la enseñanza de Moisés, lo tachaban de mentiroso, como si él fue el que los hubiera sacado, como si él fue el que les hubiera dado la salvación, como que si él es el que tenía el poder para darles de comer, para darles de beber, para protegerlos, para ayudarlos. No era Moisés, era la vara de Moisés. La vara, hermano, representa el respaldo, representa el poder, representa que ellos pudieran, hermano, dice el Señor. Cuando leemos Éxodo 3, hermano, vemos que el Señor le dijo, ¿cómo me escucharán? Y le dijo, primero por la vara. Les dio una vara una vara de poder que representa, tiene muchos símbolos, representa la palabra, representa el espíritu, representa la alabanza. Entonces, hermanos, estamos viviendo tiempos donde los hombres se inclinarán más por los hombres, por los ministros, más que por el Rey Jesús. Cuando yo veo la vida de Natanael, hermano, dice que este pecado fue muy grave. Fue muy grave el haber honrado más al hombre, al ministro, que a los mandamientos de Dios. Si queremos realmente poner como rey a Cristo, no es decir Cristo es mi rey. Si realmente queremos poner a Cristo como rey en nuestro corazón, realmente tenemos que poner por obra los mandamientos de Dios. Dice que dice que, hermano, que por el hecho de obedecer más al rey, desampararon la casa de Dios, desampararon los mandamientos. Creían, hermano, este pueblo llegó a creer que era más importante obedecer al hombre, a un ministro, a un pastor, a un apóstol, que a Dios. Por eso dice, hermano, que cuando vio Natanael, vio a mi Señor Jesús, le dijo, tú eres el Rey de Israel. Lo exaltó. Dice, hermano, que Natanael pudo mirar cómo se abrieron los cielos
y vieron cómo los ángeles venían sobre el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué maravilla es poder ver al Rey en medio de su pueblo. Qué maravilla es ver al Rey gobernando en nuestros corazones, dirigiendo nuestra vida. Por eso es importante, hermano, que aquel que no pone por obra sus mandamientos, no obedece la palabra de Dios, obedece más a los hombres que al Señor, o tiene por rey al hombre y no a Cristo. Dice que esto era un pecado, fue un pecado muy grave el haber hecho esto. Muchos hombres son reyes en sí mismos, hermano, porque estamos viviendo tiempos donde los hombres se inclinarán más por el hombre, se inclinarán más por ellos mismos, sintiéndose rey. Mire, estamos en un tiempo, querido hermano, donde los hombres tendrán dos características, ya estaremos hablando más adelante de eso, dos características en este tiempo. Se sentirán dioses, se sentirán reyes, que serán únicos en este tiempo. Pero muchos reyes, hermanos, dice que vemos que Satanás se había levantado contra el pueblo de Dios. El diablo odia, Satanás odia al pueblo santo de Dios, al pueblo bendito de Dios, aquel pueblo, hermano, que compró con su sangre preciosa. Y si algo está pendiente el diablo, que el Señor lo reprenda, hermano, es desviar los ojos, es desviar la mentalidad, desviar el propósito divino, que todo se incline hacia los hombres. Y esto pasó con Pedro y Judas. Cuando el Señor reprende a este de Pedro, hermano, al espíritu que había en Pedro, le digo, porque tú pones los ojos, porque tú pones la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Otra versión dice, porque a ti te importan más las cosas de los hombres que las cosas de Dios. Porque a ti te interesa más la vida de los hombres que la vida de Dios. Yo no sé, dice, hermano, que muchos hombres son reyes de sí mismos. Hoy en día mucha gente se gobiernan solos e edifican una estatua como lo hizo Nabucodonosor y que sea adorado. Que el cristianismo gira alrededor de su vida. Hermano, quieren que se le rindan cultos a ellos, quieren que se le rindan a él. Mire, aquí hay dos cosas, Nabucodonosor y David. Nabucodonosor cometió un grave pecado al haber edificado la estatua y demandar, hermano, que se le adorare. No, juntamente ahí había una ley, lo hizo estableciendo una ley. Pero en el libro de Primero de Crónicas, versículo 21, capítulo 1, David cometió el grave error de su vida. Hermano, dice que fue un pecado grande el que hizo David. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo de Israel. Es importante, la escritura aquí en la versión internacional dice, Satán se enfrentó a Israel e instigó a David a censar a Israel. Y David pues ordenó a Joab y a los reyes del pueblo, a los jefes del pueblo, ir a hacer censo del pueblo, hermano, dice, de Israel, desde Beerseba hasta Dan, y traédmelo para que conozca su número. Joab replicó al rey, que el Señor multiplique a su pueblo por 100. ¿Acaso, majestad, no son todos ellos servidores de mi Señor? ¿Y quién pretende con esto, mi Señor? ¿Qué pretendes con esto, mi Señor? ¿Cargar con las culpas de Israel? Pero la orden del rey prevaleció al parecer sobre Joab, que salió a recorrer todo el territorio de Israel. Cuando regresó a Jerusalén, Joab entregó al rey las cifras del censo de la población. En todo Israel había 1.100.000 hombres diestros como la espada, y de Judá 470.006. Sin embargo, Joab no incluyó el censo a Leví y a Benjamín, porque le había disgustado la orden del rey.
lo censó. Lo del censo desagradó a Dios, que castigó a Israel. Entonces David dijo a Dios: he cometido un grave delito haciendo esto. Ahora perdona la culpa de tu siervo, pues he sido muy insensato. He sido muy insensato. Miren que una de las cosas que dice acá, por eso es pecado censar al pueblo. Como decir, hermano, es un grave pecado decir: ¿y cuántos son ustedes en su iglesia? Nosotros somos 20, nosotros somos 30, nosotros somos miles, somos tanto que entramos. Eso es un grave error. Un grave error. Porque la iglesia de Cristo no es gracia, misericordia y paz. La iglesia de Cristo no son otras denominaciones. Por eso cuando aquellas gentes que debaten es que la verdadera iglesia de Cristo es la católica, están equivocados. Porque la iglesia de Cristo es como un árbol, tiene ramas por todos lados. Por todos lados en el mundo tiene Cristo su iglesia. Así que donde hayan 2 o 3, a donde hayan millones o miles que se congregan, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos somos hermanos en Cristo. Todo aquel que haya creído en Jesucristo como su Salvador es de Cristo. Somos de Cristo. Por lo tanto, hermano, que cada quien tiene una función, sí, y cada quien la tiene que hacer, pero somos de Cristo. Hay gente que no confiesa a Jesucristo, como los testigos, los mormones, catolicismo. No creen en el Señor Jesucristo. Pero, hermano, acá dice que Satanás censó a Israel. Incitó a David a que cometiera un censo. Lo interesante, hermano, que censo significa una lista de la población o una lista de sus riquezas de una comunidad. Censo significa reconocimiento de sujeción, reconocimiento de sujeción. También significa ley, establecer una ley donde las personas se sujeten ¿a quién? A un pastor, a un líder. Un error, por eso le dice Joab, le dice en el versículo 3, Señor, el Señor multiplique a su pueblo por 100. ¿Acaso, dice, majestad, dice, acaso majestad, acaso rey, no son todos servidores de mi Señor? ¿Acaso ellos no te sirven, no te siguen? David había cometido un grave pecado. Él era el rey que Dios había puesto en Israel. Pero él quería una cosa: obligarlos que lo reconocieran como rey más que al Cristo. El pueblo lo seguía por causa de mi Señor Jesús, por causa de Dios. Pero Satanás, dice la Escritura, atacó al pueblo, rindiéndole a David, hermano, que el pueblo se rindiera a David como su rey, que lo honraran más a él que a Dios, al demandarles tributo por ser rey. Mira, hermano, si la gente quiere diezmar y ofrendar, que lo haga. Si no quiere, que no lo haga. Pero para los servidores de Dios, hermano, sí tenemos una obligación de diezmar. Hay mucho pastor que no diezma. Hay muchos líderes que no diezman. Sin embargo, hay lugares donde te obligan, hermano, a que usted tiene que dar el diezmo. ¿Por qué razón? Porque el diezmo, hermano, sirve para honrar al Señor, y eso la gente lo hace temerosa de Dios. Pero la gente pedirle diezmo a alguien que no lo quiere dar, hermanos, no puede servir al Señor. Pero tampoco podemos obligarlos a que diezmen y que tienes que honrar al ministro con tus diezmos. No, hermano, porque esto es censar. Obligar a alguien a diezmar porque tienes que honrar a tu pastor, hermano, esto es un censo. Tenemos la obligación, tenemos la obediencia de diezmar y ofrendar. Sí, es un mandamiento de Dios, pero no es una obligación.
Porque la gente no conoce, hermano, el poder, el respaldo, lo que trae con ella el diezmar, el ofrendar, el dar sus primicias. No conoce realmente qué lleva, qué honra da Dios a aquellos que lo hagan. Pero David quiso hacerlo a la fuerza. Que lo rindieran a él, que damos el diezmo porque para reconocerte a ti como rey. Para reconocerte a ti como mi pastor. No. Cristo es el pastor. Realmente, hermanos, rendimos todas esas cosas por temor al Señor. Aunque ya el pueblo sabía que David era el rey. Pero David no quería eso. Dice que incitó, hermano. ¿Cuántas personas no honran a su pastor? Lo honran, hermano. Ciertamente hay que honrar, hay que respetar. Pero, hermano, pero aquí dice que ellos habían honrado más a su rey que a la casa de Dios. Habían abandonado, habían descuidado todo, hermano, por seguir al hombre. Honraban más a su pastor que a Cristo. Hay iglesias donde, hermano, donde le tienen que lavar la ropa a los pastores, le tienen que limpiar su casa, le tienen que cocinar, porque eso es honrar. Cada semana se turna una persona para ir a hacerle limpieza a su casa a los pastores, a darle de comer a los pastores donde ellos quieran, darles de comer, hermano, lo mejor, porque hay que honrar a los ministros. No, querido hermano, esto lo hizo David. Censar significa exigirles una honra a través de bienes, a través de riquezas, demandarles sobre ellos lo mejor. Esto fue lo que hizo David. Quería sentir que realmente le dijeran rey, que se postraran delante de él. Y el pueblo lo hizo. Por eso Dios le dice, hermano, que el que cometió el pecado fue el pueblo. Satanás se había levantado contra el pueblo, porque habían dejado los mandamientos, habían dejado de poner los ojos en Cristo. Censar al pueblo, hermano, no es saber cuántos hay, a eso es aparte, sino cuántos le honran a él, cuántos le sirven al pastor, cuántos se entregan al pastor en la fidelidad. Eso se llama censar. Oh, hermano, esto lo digo, hermano, para que tengamos, y me incluyo yo, hermano, que tengamos mucho cuidado con eso. Siempre y cuando los servidores tenemos que tener esa obligación. Hay pastores que no diezman, no honran, hermano, la doctrina, porque el diezmo honra la doctrina, hermano. Lógicamente honra también al ministro, al pastor, al apóstol. Pero ¿cuántas personas honran más a su pastor que a Cristo? Al desobedecer, ¿de qué sirve, verdad, hermano, que honren, hablen bien de un pastor, pero no lo honran con los diezmos, no honran a Cristo con sus diezmos? Acá dice, hermano, que censar también significa censar significa mantener a una oveja o a un pueblo bajo sus órdenes y bajo las órdenes y no bajo las órdenes del bendito Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hizo David? Someter al pueblo bajo sus órdenes. Someter a una oveja bajo sus órdenes. Y no bajo las órdenes del Espíritu Santo. Por eso que tenemos que decir nosotros los ministros, hermano, es a él oír, a él seguir, hagan lo que él dice. Enseñarles, hermanos, la importancia de la bendición, la importancia que hay un pueblo, un creyente que realmente honra a Dios. Pero acá dice que este pecado lo hizo el pueblo. El Satanás se levantó contra el pueblo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo que se desviara? ¿Cómo hizo, hermano, que hubiera tanta enfermedad, hubiera tanta mortandad en el pueblo? Porque querían honrar más al ministro, hermano, que realmente obedecer. Dice que habían abandonado la casa de Dios. Hermano, usted cuando le sirva a Dios, sírvale al Cristo. No lo haga por causa del pastor, para que le vea. Porque acá dice algo, hermano, que
que ya no estaban ellos, ya no estaban bajo la orden del Espíritu Santo, sino bajo la orden de Él. Por eso, hermano, dice que en el libro de Hechos 5, versículo 36, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número de como de 400 hombres, pero él fue muerto, y a todos los que le obedecían fueron dispersados, reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días de censo, y llevó en posesía mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, dejadlos, porque si es el consejo o esta obra, dice, los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no le podrá destruir. ¿No sabéis, tal vez, hallados luchando contra Dios, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen más en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad? Mire, dice aquí que se levantaron dos hombres en estos tiempos. Se levantarán dos tipos de hombres. Los de Judá, hermano, los Teudas. Y Teudas significa, dice que era alguien que se levantó diciendo que él era alguien. Que él era alguien. Es interesante porque dice que Judas, hermano, una de las palabras que tiene Judas, el Galileo, acá dice el Galileo, era que se les dice celebrado, significa sea el Dios célebre. Significa, hermano, hombre traidor. Un hombre traidor. Dice que reunió a mucha gente que se levantaran contra el rey, contra el Cristo. Porque antes de esos días se levantó Teudas. Hermano, qué interesante está esto, porque Teudas significa sin reconocimiento. Sin reconocimiento. ¿Qué es lo que va a demandar los hombres hoy? Un reconocimiento más que al Cristo. Exigirá a la gente, se levantará contra la gente. Y no vayas a caer en eso, porque es un pecado grave en la vida de un cristiano. Seguir a los hombres cuando se rebelan contra Dios, porque no les dan lo que quieren. Es un pecado grande exigir algo que Dios no les ha dado. Sentirse importantes cuando Dios no los ha honrado, como lo hizo con David. ¿Quién soy yo?, dijo David, que me hace sentir importante, que me hace sentir privilegiado. ¿Quién soy yo?, dijo David, de tantos errores, equivocaciones que había cometido. Una de las cosas que aprendió David. Por eso se le llegó a decir al rey David, pero un día a David se le olvidó que lo honraban porque el rey estaba con él y que tenían que honrar al Señor. Cuánta mortandad hubo dentro del pueblo, cuánta falla hubo dentro del pueblo, porque los hombres aprendieron más a honrar a un ministro que a honrar a Cristo. El verdadero pastor es Cristo. Qué rico, hermano, de verdad, con todo corazón se lo digo. Cuando hay un pueblo que sigue a Jesús como su pastor, es más fácil pastorearlos. Es más fácil que se sujeten a un ministro. Porque el que no reconoce a Jesús como pastor, no reconoce a Jesús al hombre como pastor. Porque ¿qué digo, Micaí? Hermano, he visto a Israel como ovejas sin pastor, y el Señor dijo, estos no tienen Señor. El hombre que no reconoce a un pastor, hombre, hermano, como su pastor, tampoco tiene a Jesús como su pastor. Si un pueblo no reconoce la autoridad, el pastorado de alguien, es porque no reconoce el pastorado de mi Señor Jesús. Para que el hombre pueda reconocer el pastorado, hermano, de un hombre, tiene que
haber reconocido. Por eso es un pecado grave que alguien, hermano, se atribuya honores sin que el pueblo realmente le rinda honor a Cristo. Por eso, hermano, dice dejadlos. Porque, hermanos, dice que Teudas significa sin reconocimiento. Teudas era un profeta falso, era un mago, dicen algunos, que quería lo que quería de Dios a la fuerza, quería un reconocimiento a la fuerza. Censar a un pueblo, pedirle, hermano, obligar a un pueblo o a alguien, hermano, que nos rinda culto a la fuerza, que reconozca nuestros méritos, que reconozca nuestro esfuerzo, que reconozca lo que hacemos, es un grave pecado. Es que no valoran lo que hago, es que no me aprecian, es que no reconocen, deberían de anunciarme, deberían de darme un diploma. Eso se llama censar, se llama, hermano, idolatrar. Eso es un pecado muy grave de un pueblo de Dios o de un creyente, demandar reconocimiento, demandar aplausos, demandar que se anuncie su nombre arriba de un púlpito. ¿Por qué sucede esto, hermano? Porque ellos no están seguros de lo que son. Una de las cosas que hizo David, hermano, es no estar seguro. Por eso le dijo hermano Joab, pero si tú eres el rey, el pueblo te sigue, ellos te sirven, ¿por qué no hagas eso?, le dijo. Y él no hizo caso. Pero acá dice que Satanás se había levantado contra el pueblo, no contra David, contra el pueblo. Claro, engañó a David, porque David tenía una ley. Honrar más al hombre más que a Cristo es un grave error, porque habrá mucha mortandad dentro del pueblo, dentro del propio creyente, porque abandonan su servicio, abandonan los mandamientos de Dios. Dice que Dios se levantaba todos los días y los amonestaba a través de los profetas diciendo: vuélvanse al camino. Porque mucha gente está fuera del camino, porque siguieron al hombre, porque no guardaron los mandamientos de Dios, no le sirvieron al Señor. No, hermano, no trate de agradar a los hombres. Había un pecado grave, poner los ojos en los hombres. Hermano, los pastores fueron puestos por causa de un pueblo. Dios no levantó un pueblo por causa de un ministro. Dios levantó un pastor porque hay un pueblo que necesita ser pastoreado. Siempre el pueblo será el más, hermano, más importante que un ministro. Siempre el pueblo será más importante. Tú eres más importante que un ministro. Los ministros somos servidores, pero los que están sentados a la mesa es el pueblo de Dios. Tenemos que darles su comida a su tiempo. Tenemos que servirles. Tenemos que ministrar las bendiciones de Dios sobre sus vidas. Pero no vaya usted a poner los ojos en los hombres. No vaya a ponerlos. Ni usted ni yo tenemos el derecho de buscar un reconocimiento que Dios no nos da. Porque por encima de todo, Cristo es el que tiene que estar en tu vida y en mi vida. Ese reconocimiento es Cristo quien reina en nosotros. Por eso es el Rey de Reyes. Él es el Rey sobre nosotros que gobernamos, dirigimos nuestra vida. Dice que Teudas se creía algo. Nunca demande algo que Dios no le da. ¿Cuánto ministro? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas ayudas? ¿Cuánto pueblo? ¿Cuánta gente están así hoy? Están buscando que se les reconozca su posición, su esfuerzo, su trabajo, como lo hizo David, como lo hizo Nabucodonosor. Quieren que los adoren.
Si no lo adoran, hermano, me voy de la iglesia. Si no reconocen mi esfuerzo, me voy de la iglesia. Es que el pastor no me aprecia. Es que el pastor no mira lo que hago. Mira, hermano, si Dios tiene la mirada sobre ti, seguramente te va a recompensar. Seguramente te va a bendecir. Seguramente, pero es un grave pecado buscar reconocimiento de los hombres. Teudas era, hermano, un hombre que se había levantado en rebelión contra Dios, contra los apóstoles. Los apóstoles señalaban que Jesús era el rey. Los apóstoles señalaban que el que dirigía la iglesia se llamaba Espíritu Santo. Por eso dice la escritura en Daniel 3 al 12, que cuando Nabucodonosor edifica, hermano, la estatua, lo hizo también con una ley. Lo hizo como una ley. Era la imagen de Nabucodonosor. Usted sabe la historia que se pregonaba a alta voz, mandase a todos el pueblo, a naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamborín, el arpa, el salterio y la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adora, inmediatamente, mire, si no se toca una fanfarria cuando esté entrando el apóstol, el profeta, el evangelista, hermano, si no se hace eso, no se está honrando al ungido de Dios. No. Esto se llama censo. El pueblo está cayendo en una trampa. Si al pastor, hermano, se le presenta como gran cosa. Por eso nosotros somos presentadores. La palabra predicar significa presentador. Y la palabra culto en el hebreo significa homenajear. ¿A quién? Nosotros solamente somos presentadores, pero realmente el homenajeado es Cristo. A quien tenemos que presentar es a Cristo, no al hombre. El pueblo no puede caer en honrar más al hombre, hermano, en danzar para el hombre, cantarle al hombre, porque eso se llama censo, se llama un nombre sin reconocimiento, El hombre que no tiene reconocimiento de parte de Dios y que el diablo y Satanás lo ha tentado, demandará a la fuerza que lo adoren, hermano. Están sin reconocimiento. Por eso edificará una estatua de oro, hermano, una falsa santidad, una falsa unción. Y cualquiera que no se postre, dice, y lo adore, inmediatamente se ha echado al horno de fuego ardiendo. Por lo cual al oír todos los pueblos al son de la bocina, hermano, dice, se postraron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Era una falsa santidad, una falsa unción, una falsa manifestación, hermano, de poder. Y el que no se postre y adore será echado dentro del horno ardiendo. Estatua significa ilusión, significa apariencia, significa, hermano, un ídolo. Esto representa el amor a sí mismo. Una persona sin reconocimiento demanda adoración personal. Es un hombre amador de sí mismo. Los hombres, la escritura dice en 2 Timoteo 3, versículo 1, que en estos tiempos, dice que habrán tiempos peligrosos, y la primera característica que señala es que serán amadores de sí mismo. No, hermano. Dios nos ha dado el gobierno. Dios nos ha llamado a reinar, porque Cristo está con nosotros. Pero Él quería hacerlo a través de obligaciones hacia su propia persona, y que lo vieran como algo superior. Dios no libre que como nosotros nos vean como algo superior,
sino que vean a Cristo reflejado en tu vida, en mi vida. Es un grave error querer tomar el lugar del Señor Jesús. Es un grave error, hermano, que el pueblo debe tener mucho cuidado. Dice que Satanás enfrentó al pueblo de Dios, lo hizo caer al darle el lugar de Cristo al hombre. Por eso, hermano, y eso es un grave pecado. Hacía el pueblo, hermano, que idolatraran a los ministros, creyendo que son tan santos, tan ungidos, que deben de servirle, que deben de lavarle la ropa, que deben de llevarlos a comer en los mejores restaurantes, quedar bien con ellos. No, ese no es, ese es un censo. Todos, cada uno, tanto usted como yo, no debemos de buscar reconocimientos, porque ya el reconocimiento lo tenemos al haber sido llamados y ser llamados a ser hijos, ser llamados a ser pueblo de Dios. Ya lo tenemos. Ya tenemos la identidad de Cristo. No hay que olvidarnos que no debemos de enaltecer el pecado. No debemos de enaltecer lo que no somos. No debemos de demandar un reconocimiento. No debemos de buscar, hermano, que se me imponga a mí un servicio a Dios, que yo quiero servir a Dios. No se debe, hermano, de enaltecer, hermano, la rebeldía hacia Dios y así enseñarla. Exigir que se nos dé un lugar, que se nos dé una posición, que se nos dé un don, que es cuidado con eso. Si alguien exige algo que Dios no le da, hermano, es rebelión, es pecado, es un grave error. Hoy estamos, mi hermano, hoy estamos viviendo tiempos donde el hombre está como Teudas, sin reconocimiento, porque quiere honrar más al hombre, o porque se ama a sí mismo, porque busca el honor, busca que lo admiren. Por eso, hermano, si algo debemos estar nosotros agradecidos con Dios es por su bendita gracia y su misericordia. Por eso cuando leímos hace ratito en Juan 1:43, al día siguiente dice que se encontró el Señor, dice que mandó a Felipe. Y Felipe, hermano, representa al Espíritu Santo. Hermano, dice que Felipe se encontró con Natanael. Se encontró con un hombre que no buscaba ningún reconocimiento. Él reconocía quién era el Rey de Reyes. Por eso le digo al Señor, no se halló mentira en tu boca. Eres un verdadero israelita. ¿Por qué le digo eso? Eres un verdadero cristiano, eres un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el verdadero hijo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, es aquel que reconoce a Jesús como Rey. Es aquel que cuando lo logra mirar, lo exalta como Rey. No busca los honores, no busca los reconocimientos, porque el que reconoce, aquí ¿quién reconoció quién era Natanael? Mi Señor Jesús le dijo, tú eres un verdadero israelita. Acá dice, hermano, que la palabra Natanael también significa dado de Dios, un regalo de Dios. Significa, hermano, Dios ha dado, significa don, dádiva, don de Dios. Por lo tanto, hermano, mire, gloria a Dios, hermano. Dios había dado un regalo a un ministro. Dios había dado como regalo, hermano, a un ministro, a su pueblo. Dios había levantado un pueblo y le había regalado
a un hombre que los amaba llamado David. Pero ese pueblo, hermano, reconoció un día que él era un hombre, no era Dios. Por eso cuando nosotros tenemos a Jesucristo como un simple hombre, una idolatría, no lo honramos. Queremos verlo en una cruz, queremos verlo en una imagen. Pero ese no es el verdadero Cristo. Porque el hombre quebranta los mandamientos, el hombre que quebranta los mandamientos no ve a Jesús como rey. No lo ve como su Salvador. Que no, el que descuida la casa del Rey, la casa del Padre, no lo ve como su Salvador, no lo ve como el Cristo, el Redentor, porque es un regalo. La salvación es un regalo. ¿Qué es lo que vio Natanael? El regalo de la salvación. Dios había dado como regalo a un ministro, hermano, a su pueblo. Pero no es un regalo el pueblo a un ministro. No es un regalo el pueblo que diga, ministro, te regalo este pueblo. No, hermano. Es pueblo, te regalo este ministro. Te doy este ministro como regalo. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven. Cuando vio a Natanael se le acercaba, dijo de él, he aquí, verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y le dijo Jesús, y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Entonces Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael no buscaba reconocimiento. A Natanael el Señor lo reconoció. Le dio un reconocimiento de que era un verdadero hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, un verdadero maestro, un verdadero rey, hermano, alguien que había tenido, hermano, en su corazón siempre honrar al Señor. Por eso cuando dice, y en el 51, de cierto digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de Dios. Veían cómo Dios, hermano, veían cómo los ángeles servían al Rey. Servían al Rey. Hay quienes reconocen a María, a la Guadalupe, a otro santo humano. Pero déjame decirte que ni María ni la Guadalupana, ni el Cristo de las ampollas, ni del Cristo Redentor, ni el Cristo Negro, ni nada de esos van a venir el día del arrebatamiento. Ninguno de ellos va a venir. Ni San Judas Tadeo, ni su virgencita, por mucha santa que sea, no va a venir. El que va a venir en las nubes se llama Jesucristo. El que va a venir a este mundo no es María, no es ninguna estatua, no es ninguna imagen, no es un santo. El único que vendrá y que es anunciado por la bendita palabra se llama Jesucristo. Y eso es lo que esperaba Natanael. ¿Cómo lo hacía Natanael? Él tenía un don. ¿Y sabe cuál era el don? Era la gracia de Dios. Cada quien hace una estatua de oro, cada quien tiene el Dios que quiere. Por eso el libro de Romanos, estoy terminando, 5:15. Pero el don de Dios, pero el don no fue como transgresión, porque si la transgresión de aquel que murió por los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. La versión Nuevo Testamento dice, por más que no hay comparación entre el delito del uno y el don del otro. Porque si el pecado de un hombre acarrió a todos a muerte, la gracia de Dios, hecha don generoso en otro hombre, Jesucristo, se volcó mucho más abundante sobre nosotros. ¿Qué es lo que buscaba Natanael? Que abundara en él la gracia de Dios.
hermano, porque entre el pecado, entre el honor a sí mismo y el honrar a Cristo, hay mucha diferencia. El amarnos a sí mismo y amar a Cristo, hay mucha diferencia. El creer que somos importantes más que Cristo, hay mucha diferencia. El honrar más al pastor que a Cristo en sus mandamientos, en su palabra, hay mucha diferencia. No se puede comparar esa distancia. El obedecer más al hombre que obedecer la palabra, hay mucha diferencia, no se puede comparar. Porque el hombre que no compara a Cristo con el hombre es porque espera en su gracia. Sabe que el hombre es pecador, pero la gracia de Cristo nos hace libre de todo pecado. Abunda más la gracia. ¿Qué es lo que hacía Nael? ¿Cuál es el don de Natanael? Esperar en la gracia de Dios. Esperar que el Señor lo reconozca a él, no que buscar el reconocimiento. La gracia de Dios, cuando está en nosotros, nos hace, querido hermano, ser reconocidos por Él, no por los hombres. Abunda la gracia. Qué rico. Cuando la gracia de Dios está, por eso dice que Noé halló gracia, Abraham halló gracias, Moisés halló gracia, David halló gracia, Elías halló gracia. Hallamos gracia nosotros delante de Dios, sí, esperando que el reconocimiento de Él y no el de los hombres. Ni tampoco nosotros podemos reconocer, hermano, ni exaltar más al hombre que a Dios. ¿Por qué? O a Cristo, hermano, porque hay mucha diferencia. No se puede comparar a un ministro con el verdadero pastor que es Cristo. No se puede comparar la gracia de Dios, hermano, con agradar a los hombres. Hay mucha diferencia. Mucha diferencia. El pecado entonces aquí en de mucho hombre, de mucho ministro, de mucho apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, de muchas ayudas, de muchos líderes, de mucho pueblo, es que demandan reconocimiento. Más que sean reconocidos por el Cristo. Por eso Natanael, cuando vio a mi Señor Jesús, le dijo: tú eres el Rey de Israel. Natanael no demandaba un halago, no demandaba un honor, una honra por servirle a Dios. No peleaba una posición, porque la posición ya la tenía en Cristo. No buscaba un reconocimiento, porque ya lo tenía en Cristo. No buscaba nada, porque ya lo tenía. Al venir a Cristo lo tenemos. Si Dios no los da, es porque ya no los había dado. No tenemos que pelear nada. No tenemos que demandar nada. Porque el Señor dijo algo, que todo lo que se haga en secreto, Él lo manifestará en público. Dios honrará al hombre que hace las cosas en secreto, que no demanda, hermano, no demanda adoración, no demanda reconocimiento, no demanda, querido hermano, ser más que alguien. Tú eres hijo de Dios. Tú ya tienes el reconocimiento al decirte que tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios, tú ya lo tienes. Tú no tienes que estar buscando que te lo digan, tú ya lo tienes. Tú tienes que estar buscando que te digan pastor, tú ya lo eres, tú sabes que Dios te llamó a ti. El censar al pueblo es darle más honor, más gloria al pecado del amor a sí mismo, del pecado de la exaltación a sí mismo, del pecado de la gloria a sí mismo, el pecado de los halagos a sí mismo, los pecados, hermanos, de ser admirados. Es un grave error,
Porque Satanás se había levantado contra un pueblo que halaga más a un hombre, un pastor, o a sí mismo, o a los demás, que al propio Jesucristo. Dios les hablaba todos los días que se volvieran a Él, que dejaran de poner más los ojos en los hombres que en Él. No se halló mentira, no se halló engaño en la boca de Natanael, porque era un hombre que no buscaba el reconocimiento, Él ya lo tenía. Y cuando vino mi Señor Jesús, quien lo halagó fue el Señor Jesús. Simplemente Él reconocía que Jesús era el Rey de Israel, que era el Maestro, y de privilegio le dio cómo los ángeles venían sobre el Rey de esta tierra, sobre el Rey de los cielos, sobre el Rey de la tierra. Se le abrieron los ojos espirituales y vieron que no estaba en el hombre, que no eran los hombres el Rey, sino que el Rey estaba sobre los hombres. Que el hombre que cuando Cristo está sobre la vida de los hombres, quien quiera que sea, no demanda ser reconocimiento, ni pelea una posición, Él ya la tiene. Él ya la tiene. Por eso no exaltes esta mañana el pecado, exalta la gracia. Al arrepentirte de tu pecado, exaltas la gracia. No esperes que Dios nos aplauda cuando hacemos lo malo, cuando hay rebeldía, cuando hay desobediencia, porque eso es exaltar el pecado. Cuando no hacemos las cosas correctas, no esperemos aplausos, porque eso es exaltar el pecado. No hay comparación entre el pecado y la gracia. No hay ninguna comparación. ¿Exaltamos el pecado o exaltamos la gracia? Al exaltar las gracias esperamos en Él, pero al exaltar el pecado del amor a sí mismo, del reconocimiento, trae muchas consecuencias, trae muerte, trae enfermedad, trae entregar a los hombres que nos vaya mal en la vida. Por eso dice que estos no fueron traicionados, fueron muertos unos con otros y se dispersaron. Terminaron mal. Por eso en esta mañana te exhorto a que no exaltes el pecado del amor a sí mismo. Reconoce que eres un hombre pecador. Reconoce que eres un hombre que te equivocas. Reconoce que eres un hombre que, hermano, que hace las cosas mal. Reconoces que en veces has querido exigir una posesión, un lugar que Dios no te ha dado. Porque no saben lo que son. Porque el Señor, en Cristo lo tenemos todo. En Cristo somos llenados de todo. No exijas lo que Dios no te da. Porque eso es buscar un honor, un reconocimiento. Hermano, que pongan los ojos más en el hombre que en Cristo. Ponte a cuentas con Él. Arrepiéntete de tu pecado, de tu desobediencia. Ciertamente hay que sujetarse a los ministros, pero sujétate más a Cristo. Obedece los mandamientos y por causa de ellos te entenderás y reconocerás por qué tienes que obedecer, hermano, pero no idolatrar. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Un hombre sin reconocimiento exalta el pecado. Pero si el que espera que Cristo lo exalte, el que espera que Cristo lo reconozca, no hay en él mentira, no hay en él engaño. Porque reconoce de lo profundo de su corazón, reconoce que Cristo es el Rey de Israel. Reconoce que Cristo es el Rey de su vida. Oh, hermano, qué rico está esto, de verdad. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Hermano, que en esta mañana el Señor nos permita poder nosotros
venir a los pies del Señor, hermano, venir a los pies de Cristo, traer una palabra de bendición para tu vida. Así que te exhortamos, hermanos, de que vuelvas tu corazón al Señor, que honres más a Cristo que al hombre, que pongas más la mirada en Cristo. Él es tu Salvador, el que va a venir en las nubes se llama Jesucristo. El que va a venir por nosotros se llama Jesucristo. Hermano, ponte a cuentas, vuelve a casa, hermano, vuelve a casa. Pídele perdón a nuestro Padre Celestial. Que Él sea quien realmente, hermano, nos bendiga en esta mañana, que Él nos honre. No esperes, hermano, que los hombres te honren. Deja que Cristo lo haga. Pero tú manténlo como rey en tu vida. Deja que sea obrando Él en tu corazón. Que Dios te bendiga esta mañana, hermano. Le damos las gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Que en esta mañana su santa y bendita presencia nos guíe a toda verdad. Que esta mañana entregues tu voluntad al Señor, hermano, y que sea Él quien reconozca quién eres tú, quién soy yo, sin buscar, hermano, el reconocimientos en los hombres, sino que Dios reconozca en quién somos nosotros al declararlo a Él Rey en nuestra vida. Oh, hermano, esto es rico, de verdad, rico de entender que hoy entregamos nuestra voluntad al Señor y que tengas cuidado con el enemigo de ponerte tú más que Cristo, de exaltar más tu vida que a Cristo. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias, hermano, por estar un momento más con nosotros. A todos les enviamos un saludo, a todos los hermanos, hermanas, en esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Denle like a la página, por favor. Ayúdenos a compartir este mensaje, hermano, y vuelve a casa. El Padre te está esperando, hermano. Quizás te fuiste de casa porque no te honraron, porque no te apreciaron, porque no te dieron lo que esperabas. Hermano, no. Es porque uno está demandando, como leo decir, por eso mucha gente causa rebelión, causa mucha división dentro de las iglesias, hermano, porque no le dan lo que ellos quieren. No, querido hermano, no va por ahí el camino, porque les enseñan más a honrar a un hombre que a honrar a Cristo. Que Dios te bendiga, hermano. Y les esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana aquí en Cerrito, Canacín. Acompáñenos, querido hermano. Aquí cerca, por Santa Ana, un poquito menos, hermano. Ayúdenos a compartir. Les esperamos aquí, le daremos culto a la gloria, a la honra a nuestro Padre Celestial. De a Él realmente darle la gloria a Él, hermano. Que Dios le bendiga y les esperamos el lunes, de lunes a sábados en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Que nuestra presencia de Dios te guíe a toda verdad. Bendiciones, hermano.